Perfecto. Otro de los elementos del cerco eléctrico que vamos a tener que adquirir en cantidades más grandes serían los postes. Los postes y los regatones. Los postes vienen a ser un tubo acerado con dimensiones mayores de 1 pulgada. En este caso, el más recurrente que vamos a encontrar en el mercado es un poste acerado de 1 pulgada y 1/4. Mayormente vienen con este doblez, pero algunos los fabrican rectos o los fabrican doblados. ¿Cuál es la ventaja y la desventaja? Perfecto. Cuando nosotros tenemos un perímetro que no conlinda con otro vecino, nosotros podemos utilizar mayormente los tubos que son totalmente rectos. Si nosotros tenemos un frente que no colinda con ningún vecino, nosotros podemos utilizar el que es doblado, debido a que si este es doblado, nosotros le damos una mayor dificultad a alguien que quiera ingresar a nuestro perímetro, a nuestra área de la casa. Perfecto. Los postes vienen a ser los que van a estar instalando y son los que nos van a dar los soportes de la línea de cerco. Bien, realmente el poste es el mismo, pero la condición en la que están abiertos los orificios para un poste doblado nos indica mucho acerca de dónde va instalado este poste. ¿Qué quiero decir con esto? Bien, que en el mercado vamos a encontrar postes que tienen los orificios de forma lateral y otros que tienen los orificios de forma frontal. ¿En qué se diferencia uno con otro? En este caso, como este poste es un poste que está doblado y tenemos lo que serían los orificios a los laterales, viene a ser colocado mayormente en las esquinas. ¿Por qué? Porque este es el que me va a generar la tensión de una línea con su gemelo que estaría en la otra extremo. Caso contrario serían los que tienen los orificios en su parte frontal, que vendrían siendo los postes pasantes. Cuando uno realiza los cálculos de la instalación del cerco eléctrico y vamos a nuestro proveedor, el proveedor nos va a indicar, ok, tenemos postes doblados, ¿cuántos tensores quieres y cuántos pasantes quieres? A nosotros nos corresponde realizar el cálculo de cuántos postes vamos a utilizar y cuántos de ellos van a ser con orificios laterales y cuántos con orificios frontales. En el video nosotros vamos a ver la diferencia entre uno y otro. Si nos damos cuenta, uno tiene lo que serían los orificios de forma lateral, que vendría siendo el poste utilizado para tensar, mientras que el que está en su lado izquierdo tiene los orificios en el lado frontal. Quiere decir que esos van a ser utilizados para colocar los pasantes y de esa forma sostener o sujetar o mantener en el aire lo que vienen siendo los alambres del cerco eléctrico. Bien, en este caso son determinados así porque tenemos un doblez y el doblez nos dificulta el poder o el tener que seleccionar quién va a ser tanto tensor como pasante. Caso contrario sería el que viene a ser recto. El que viene a ser recto simplemente colocamos en los orificios los tensores, y si no lo colocamos a los frontales y colocamos lo que serían los aislantes pasantes. No hay ningún problema cuando viene a ser el tubo totalmente recto. Este tubo tiene una medida aproximada de 1,20 m y entre cada orificio tiene aproximadamente 20 centímetros. ¿Qué nos indica esto? Que nos van a quedar 20 centímetros desde el último orificio hasta donde se instala. Perfecto. Aquí es un dato muy importante, porque instalar estos postes es donde radica el éxito o el fracaso de la seguridad electrónica que vamos a brindar. Recordemos que en las instalaciones nosotros
tenemos que dejar desde la pared o desde la parte superior de nuestro perímetro al menos 5 centímetros entre la pared y la primera línea. ¿Por qué? Porque si nosotros instalamos el cerco eléctrico o los postes del cerco eléctrico a una distancia que nos sugiere el poste, que son 20 centímetros, por ahí puede pasar cualquier persona. Eso quiere decir que tenemos que tomar en cuenta primero cómo vamos a instalar el cerco, los postes del cerco, porque de repente nos tocará realizar modificaciones con respecto a la distancia desde el último orificio hasta la base de la pared. Ahora, hay dos formas de realizar la instalación o la sujeción de estos postes. Una puede ser sembrado y la otra es soldado. Si es sembrado, a nosotros nos ayuda mucho la distancia que existe entre el último orificio y la base del poste, debido a que el bloque o la parte en la que está hecha la pared, mayormente este bloque, nosotros vamos a tener que enterrar el poste y de esta forma garantizar que el primer orificio sí tenga la distancia mínima requerida para que ninguna persona pueda entrar. Cosa contraria que si nosotros tenemos una pared de reja, supóngase el ejemplo de una casa que en su parte frontal tenga solamente estructura metálica y tengamos que soldar estos postes. Si nosotros tenemos que soldar el poste, tenemos que realizar el corte de lo que sería nuestro poste para nosotros garantizar lo que sería la distancia en que ningún ser humano pueda pasar por la primera línea. Una vez que nosotros lo cortamos, lo sujetamos y lo soldamos de forma tal que quede bien sujeto. Ahora, ¿existe diferencia entre la sujeción de un poste tensor y de un poste aislante? Sí. El que tiene que tener mayor fuerza de sujeción tienen que ser los tensores. Esto debido a que un tensor siempre tiene que ir con su pareja. Y entre ellos generan una fuerza de tensión. Estos tienen que, si está el poste enterrado o soldado, tiene que estar bien sujeto tanto en la base como en la parte superior para que no genere ondulaciones. ¿Esto por qué? Porque más adelante cuando instales las líneas del cerco y empieces a tensar, quiere decir que si no está bien sujeto, el poste lo que va a hacer es inclinarse y te va a tensar la primera línea, pero las otras te la va a ondular. Perfecto. En los postes es muy importante, una vez sea sembrado o soldado, colocarle su tapa de plástico que viene a ser conocido como regatón. El regatón nos evita la filtración de agua interna del poste. Esto nos ayuda mucho para resguardar lo que sería nuestra obra civil, sea soldado para que no se oxide o sembrado para que no se filtre el agua. Bien, ¿cómo se instalan los postes o qué distancias tienen los postes? Los postes en el perímetro se instalan en una medida aproximadamente de 2 a 3 metros de separación uno con otro. Eso puede variar según sea la pared del perímetro. Hay paredes que son lineales y recordemos que en las construcciones de las paredes existe a cada 3 metros lo que se conoce una columna. Si nosotros cada 3 metros tenemos una columna, es preferiblemente colocarlo allí debido a que tenemos fortaleza en la estructura donde vamos a sembrar el poste, por ejemplo. O si lo vamos a soldar, podemos soldarlo en las varillas o cabillas que posee la misma columna y ahí podemos soldar el poste. Realmente las distancias, ese es el estándar que se maneja para paredes que son lineales debido a las columnas que sostienen esa pared. Pero existen casos diferentes como lo son paredes escalonadas donde
la separación de 2 metros no se cumple. ¿Por qué? Porque cuando hay escalones tenemos que colocar un poste en la parte superior y otro poste en la parte inferior para darle continuidad al cerco y evitar que existan orificios donde pueda ingresar una persona. En ese caso ya no se cumple la condición de colocar un poste a cada 2 metros. En este caso sería 2 postes por cada desnivel para evitar lo que serían los orificios. Caso también que ocurre en las curvas de las casas, si nosotros colocamos uno a cada 2 metros, la línea del cerco va a pasar dentro de la casa y no por el borde. Eso quiere decir que en una curva nosotros tenemos que colocar los postes correspondientes para que la línea del cerco genere una curva en el perímetro y no se vea la línea tan recta y que corte hacia adentro de la casa. ¿Okay? Ahora, entonces los postes vienen a ser postes acerados de más de 1 pulgada, en este caso el más recurrente es de 1,25 pulgadas. Los orificios para postes que son con doblez, los que son laterales, son para tensores y los que son frontales son para pasantes. Cada tensor tiene que ir con su pareja. ¿Esto qué quiere decir? Que si nosotros tenemos una casa rectangular, ¿cuántos postes tensores necesitamos? Necesitamos mínimo 2 para el frente, uno en el lado derecho y uno en el lado izquierdo que tense esa frente, 2 en los laterales, 2 en la parte posterior y 2 en la parte lateral derecha. Quiere decir que para una casa rectangular o cuadrada vamos a necesitar mínimo 8, porque cada frente tiene que tener su par de tensores. Caso contrario, ¿qué sucede? Si es escalonado. Si es escalonado, podemos utilizar tensores entre las bases escalonadas, tensores. ¿Cómo hacemos para darle continuidad a los elementos? Ya nosotros vamos a visualizar lo que sería el alambre. Con el alambre se realizan esas conexiones.